capítulo 4, verso 16 en adelante. Vamos a leer del 13. Cuando usted lo tenga, contestan un amén. Gloria sea al Señor. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todo su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, maravilloso Rey. Gracias, misericordioso Padre, en este hermoso momento, Rey de gloria, los depositamos ante ti, Señor amado, los humillamos ante tu presencia, Padre. Toma tú el control, Rey de gloria, de cada uno de mis pensamientos, Señor amado, como de todo mi cuerpo, Padre. Unge, Padre celestial, Padre mío, para que esa palabra, Rey amado, pueda salir como tal tú lo envías, Padre. En tu nombre, Rey de gloria, yo me presento, Padre, humillándome, Padre, que seas tú usándome como un canal de bendición, Padre, como para tu pueblo, como para la audiencia, Señor amado, que escuchen esta hermosa madrugada tu palabra, Rey de gloria. Yo te pido, Señor amado, que te glorifiques, Padre, como solamente tú lo sabes hacer, que sea tu voluntad, Rey de amado, y no la nuestra, Padre. Habla, Padre mío, a mi vida, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, que seas tú glorificándote, Padre. Oh, aleluya, gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias te damos. La honra y la gloria sea para ti. Gloria al Señor. Puede sentarse, querido hermano. Maravilloso es Dios. Vemos, queridos hermanos, acá Pablo haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que Abraham había creído, ¿verdad? Hay ciertas cosas de personas que comentan acerca de la palabra, en cual muchas veces es necesario que nosotros estemos de acuerdo con aquellos que escudriñan las escrituras y hablan de su palabra, pero hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Hay gente, querido hermano, que dice que ya nosotros no podemos vivir como lo que dice ya no podemos vivir la palabra conforme al Antiguo Testamento, sino que tenemos que vivir conforme al Nuevo los explica, ¿verdad? Pero vemos aquí, querido hermano, el apóstol Pablo enseñándole a los romanos la forma como la cual nosotros tenemos que creer. Se le identifica como con la manera que Abraham creó a lo que Dios le prometió. ¿Cuántos les gusta creer en lo que la palabra del Señor les enseña? Creo que porque nos gusta creer, los mantenemos firmes y estamos acá, ¿verdad? Porque de lo contrario, si no creyéramos a su palabra, en vano estaríamos acá. Porque es en vano, querido hermano, cuando nosotros solo escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica. Es necesario, querido hermano, que usted y yo lo que escuchamos de las Sagradas Escrituras, porque habemos muchos que vivimos de escuchar, porque poco nos gusta escudriñar. ¿Cuántos dicen amén? O los que están aquí son lectores. ¿A cuántos les gusta leer la palabra? Creo que somos muy pocos los que les gusta. Digo son porque en mí mismo soy muy haragán, se lo digo sinceramente. A mí no me gusta andar con rodeo ni con hipocresías. A mí me gusta decir lo que soy, porque no me gusta ser hipócrita con mi propia misma vida. Porque al hombre lo puede engañar, pero a Dios no. Dice la palabra del Señor que Dios es el que escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe lo que usted hace y lo que yo hago. Él sabe lo que usted no hace y lo que yo no hago. Yo no puedo venir a vanagloriarme, querido hermano, a decirle que soy un gran lector,
cuando no es así. Muchas veces leemos las Sagradas Escrituras por compromiso. ¿Cuánto identifica? Gloria al Señor por los que les gusta leer la palabra del Señor. Maravilloso es Dios. Pero muchas veces, queridos hermanos, nosotros hasta para eso nos cuesta, para leer la Escritura. Me identificaba, querido hermano, con esta palabra como Pablo. En la distancia que hay del recorrido de Abraham hasta el tiempo de Pablo, hay una larga distancia. Pero el Espíritu Santo no trabaja conforme los pensamientos del hombre. El Espíritu Santo trabaja de una manera en comunión. ¿A cuánto les gusta estar en comunión con la palabra de Dios? Ya los veo serios, tienen sueño. Veo que están serios. Vemos, querido hermano, cómo Pablo exhorta a los romanos en aquellos tiempos a través de esta escritura. Pero ahora, querido hermano, esta palabra es para nosotros. Vemos cómo Pablo les hace énfasis de lo que Abraham practicó. Abraham vivió, querido hermano, en el tiempo de la ley. Pero no creyó en la ley, sino en la palabra de Dios. Qué importante, querido hermano, cuando nosotros comenzamos a creerle a Dios en la palabra que Él da. Pero muchas veces nosotros, querido hermano, le hacemos peticiones a Dios, pero no creemos en lo que Él da. Muchas veces Dios nos ha prometido bendecirlos. Dios usa a un vaso y promete bendecirnos, pero nosotros no creemos. Nosotros, querido hermano, lo volvemos como aquel pueblo de Israel, el cual Dios usaba a Moisés para hablarle, pero aquel pueblo no estaba conforme con eso. Aquel pueblo quería ver las cosas reales. Aquel pueblo quería ver al Dios verdadero mostrado hacia ellos para poderle creer. No creían lo que su hijo Moisés les hablaba. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor que más a los que vino no le recibieron, y a los que creyeron eso le recibieron. ¿Entre quiénes se considera usted? A los suyos vino, dice, más ellos no le recibieron, pero aquellos que le creyeron les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Así que nosotros somos hijos de Dios, no solamente el pueblo judío, sino que también nosotros los gentiles, porque somos descendencia también de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, le dio, dice la palabra, autoridad, y le dio heredad de ser padre de naciones. En ese entramos yo y usted. Yo no sé si se identifica con esa parte. Dice la palabra en el verso 18 del mismo capítulo 4. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Para llegar a ser padre de mucha gente, entre esos entramos nosotros. ¿O usted se cree diferente a aquellos que le han creído? Yo no me creo diferente. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de poderle haber creído a su palabra. Dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham, queridos hermanos, es un hombre llamado el modelo en la fe. Así lo llama la palabra. Sentimos
queridos hermanos, un gozo cuando aquel que dice la palabra honra se le da a quien se lo merece. Siento un gozo cuando alguien lo ponen en un prestigio alto. Mano Noé ponía a mano Jeremías como ejemplo de los jóvenes. Un varón esforzado, un joven esforzado. ¿A cuánto le gustaría imitar a mano Jeremías? ¿Acaso los hombres no podemos ser imitadores? Los jovencitos que comienzan, ¿a cuánto les gustaría ser como mano Jeremías? ¡Vamos Dios! Nosotros muchas veces tenemos que anhelar, dice la palabra, que no podemos ser imitadores de hombres. ¿Cómo no? De las cosas buenas sí, de las cosas malas no, pero de lo bueno sí. Si yo veo algo bueno, mi pastor, tengo que tratar de imitarlo, servirle al Señor constantemente. Así los jóvenes también, a un siervo, cuando vemos ese esfuerzo de él, es necesario. ¡Aleluya! Esto no es por competencia, pero sí podemos nosotros aprender de aquellos líderes valientes. Podemos aprender nosotros de ellos. Veamos si Pablo pone como ejemplo a Abraham, refleja en las escrituras, en los libros de los romanos. Pone como ejemplo hacia aquel pueblo lo que a Abraham había sucedido, que por qué él, Dios lo había escogido, ¿por qué no nosotros también? Dice más adelante. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios, queridos hermanos, no se queda con nada. Si usted le cree, querido hermano, Dios lo va a bendecir. Si Dios ha prometido bendiciones a su vida, Él las dará. Porque Dios, querido hermano, es un Dios fiel. Usted y yo muchas veces le fallamos, le somos infiel, pero eso no lo deja de ser infiel a Él. Él es fiel con cada uno de nosotros. Porque Él es un Dios de misericordia. Querido hermano, si a estos tiempos nosotros viviéramos en los tiempos de la ley, ¿qué sería de nosotros? Fuera una vida fácil para nosotros como cristianos. Si a nuestro Señor Jesucristo lo criticaron por hacer la labor del Padre en el día de reposo, ¿qué pasaría con nosotros? Pero déjeme decirle, querido hermano, que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dice en el verso 6 en adelante del mismo capítulo 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Por qué cree usted, querido hermano, que las iniquidades de nosotros son perdonadas? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos fieles a Dios? ¿Porque los consagramos día con día para Él? No, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Usted y yo constantemente le fallamos a Dios. Lo equivocamos muchas veces. Pero tenemos aquella excusa: somos seres humanos. Excusa. Pero la palabra es clara. Dice más adelante: bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, como pues la fue cortada es todo en la circuncisión o en la
circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les sea contada por justicia. De esa manera, querido hermano, Dios trabaja con cada uno de nosotros. No es por lo que nosotros hagamos, no es por obras. Hay mucha gente, querido hermano, que se empeña en querer hacer aquí, en querer hacer allá, en querer hacer aquí, en querer hacer allá. A final de cuentas, ¿qué sucede? No va a hacer nada bien. Pero ya no es por obras. Dice la palabra claramente: la fe sin obra es muerta. Pero ¿qué pasa si la obra no va acompañada de la fe? ¿Tendría validez? No, la palabra es clara. Para usted, querido hermano, poder obrar, tiene que creer. Si le creemos, haremos buenas obras. Porque el creer va acompañado de la fe. Si al ministerio le profetizan, en los próximos tiempos tendrán un microbús personal para poderse transportar, ¿será que se puede suceder o no puede suceder? Si le creemos, sí. Si nosotros le creemos al Señor, sí. Pero si nosotros recibimos la palabra, pero no creímos, ¿qué va a suceder? No se van a hacer nada las cosas. Pero a Abraham Dios le dijo: vete de tu casa y tu parentela al lugar en el cual yo te mostraré. ¿Dudó? Abraham no dudó. Qué lindo es, querido hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra y creemos. Veamos, queridos hermanos, dice en el 25 del mismo capítulo 4, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justicia. ¿De quién está hablando ahí? Jesús. Imagínense Dios hasta dónde es de misericordioso con nosotros. Por la equivocación del hombre, dio a su Hijo unigénito a aquellos que lo maltrataron. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de nosotros. Derramó su sangre de su Hijo unigénito, el cual no se estimuló aún siendo Dios, dice la palabra. Dios, querido hermano, es fiel. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Depende de usted y yo que le creamos a la palabra. Dice el 16: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Con todo esto, querido hermano, Abraham alcanzó que la palabra del Señor lo declara el ser amigo de Dios. Libro de Santiago. Santiago, capítulo 2, verso 23. Dice la palabra: y se cumplen las escrituras que dicen: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínense, querido hermano, qué lindo. Qué lindo es, querido hermano, cuando nosotros podemos confiar en Dios.
y podemos llegar a enlazar una amistad con Él. Cuando nosotros somos amigos del Señor, cuando le creemos a su palabra, porque aquel que no le cree se constituye ¿qué? Enemigo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero qué lindo, querido hermano, cuando usted y yo, siendo quienes éramos antes, ahora pasamos a ser herederos, dice la palabra. Dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aleluya. Maravilloso es Dios. Dice el 14, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿Qué sucedería, querido hermano, si uno de nosotros, a como se dan esos fríos acá, aquel que trabaja afuera, pasa por ahí alguien bien vestido y él está con un gran frío y solamente le dice que Dios te fortalezca y te dé fuerza para poder soportar ese frío, y usted no le crea su palabra, ¿qué sucedería? Cualquiera diría, como no es él el que está aguantando frío. Pero hay una palabra declarada. A Abraham no le mostraron un panorama, ni tan siquiera un mapa, me puedo imaginar, de dónde él iba a caminar, qué era lo que él iba a heredar. Claramente fue su palabra y le dijo, vete de tu casa y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham creyó, no dudó. Él no se puso a decir como nosotros a dónde será. Abraham, querido hermano, lo escogió Dios porque él sabía a quién iba a poner como modelo de nosotros. Porque lo que en la Biblia está escrito, querido hermano, nos sirve para que usted y yo podamos fortalecerlo basado a lo que podemos ver. Yo no sé si usted identifica, pero cuando nos ponemos a meditar en la palabra, es necesario que cada uno de nosotros nos hagamos una imagen de lo que estamos viendo es real, para que podamos creerle. Porque si lo agarramos como un periódico, oh, esto sucedió ayer, esto sucedió antier, ¿y qué tengo yo que ver con eso? ¿Lo sería de provecho? Es en vano. No va a hacer efecto en nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que la palabra es vida. Y si la palabra es vida, ¿para quiénes es? Para todos aquellos que le quieran creer. Y mire qué linda es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios llega y toca la puerta. Si usted le abre, si nosotros le abrimos, entrarán y cenarán con nosotros. Y si no, así mismo es la palabra del Señor. Es clara y verdadera. La palabra del Señor dice que es infalible, es única, no falla, es verdadera para todo aquel que le quiera creer. Comentábamos con un señor el otro día, un hermano el otro día, y me hablaba referente a esto. ¿Por qué hay tanta gente
con tanto conocimiento y menospreciando el regalo tan precioso que Dios nos ofrece. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen, pero no han creído. Ellos no han recibido esa palabra todavía. Para nosotros que la palabra haga efecto en nuestra vida, tenemos que recibir y creer. Pero si la palabra, querido hermano, le damos por alto, como decían por allá, aquí los entra y aquí los sale, ¿qué provecho hará? Ningún provecho. Pero muchas veces, queridos hermanos, se nos es difícil poder nosotros entender su palabra. Salmo 32. Maravilloso es Dios. Salmo 32. Vamos a leer el 1 y el 2. Y dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Dice entonces: bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero cuando en nuestras vidas se va el engaño, cuando comenzamos a escudriñar las escrituras, y su palabra, escudriñar las escrituras y en ellas encontrarás toda verdad, y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? Dijeron aquellos, ¿verdad? Si nunca hemos sido esclavos. Muchas veces a nosotros, queridos hermanos, se los imaginamos que ya no somos esclavos. Pero muchas veces seguimos siendo esclavos de costumbres, de malas prácticas. ¿Cuáles serán? Yo no las conozco. El único que los conoce es Dios, yo no. Si los que somos enojados no Dios nos ha quitado la bravura, son costumbres. Si los que somos renegones no nos ha quitado eso de renegar, son costumbres. Seguimos siendo esclavos de tales cosas. ¿Y cómo que ellos podrían decir si somos hijos de Abraham? ¿Nunca hemos sido esclavos? Claro que sí. Por cuanto no le habíamos conocido, éramos esclavos del pecado. Pero vino Jesús y los hizo libres. ¿Con qué? Con su sangre preciosa que derramó en aquella cruz. Es que usted y yo, si lo queremos recibir. Dios es misericordioso, querido hermano. El hecho que Adán y Eva hayan pecado allá en el huerto del Edén